Breves reflexiones en torno a la universalidad del problema hermenéutico por el autor Julio Amador Bich. El término hermenéutica fue utilizado tradicionalmente sobre todo en el contexto bíblico, asociado a las técnicas y métodos de interpretación de dichos textos. El autor comienza hablando del lenguaje y el problema en que éste implica, puesto que el lenguaje es la manera en que el ser humano se organiza en el mundo. Y a través de esta afirmación se establece una relación no solo con el mundo, sino también con la ciencia. Es por ello que la hermenéutica es una herramienta que se encarga de la interpretación de textos. También explica el fenómeno del extrañamiento, ya que a partir de este se realizan múltiples significaciones, es decir, cuando se le otorga una voz a lo leído, en lo cual el autor Gordon decía que la palabra enunciada no se basa a sí misma, sino que remite a algo diferente, lo cual es el signo. Y con esta afirmación da cuenta de la manera la cual tiene lugar esta etapa de la hermenéutica, ya que la hermenéutica tiene la necesidad de una reflexión explícita sobre la explicación de algún acontecimiento primario del lenguaje, en tanto a lo interpretativo o como reproducción de un pensamiento se basa más en la explicación de la incomprensibilidad. Analizando el problema hermenéutico, este queda situado en la cara de la interpretación de los discursos. El punto es integrar a partir de la propia experiencia de la vida con la propia experiencia de la ciencia, y de esta manera se alcanza la constitución lingüística del mundo. A partir del lenguaje se puede de alguna manera esquematizar el conocimiento, también se ordena y se configura el mundo. Cuando algo se enuncia, se puede poner en palabras. Se está haciendo un proceso hermenéutico. Esto no empieza con el extrañamiento, pues algo que para el hombre es nuevo, sino que es algo familiar que permite ampliar el mundo, algo de nuestra experiencia que permite explicar el contexto donde nos movemos. El autor Gadamer dice que desde la plena concepción del expresar, interpretar y traducir, parece claro que detrás de lo literalmente enunciado hay algo diferente, algo más que requiere un mayor esfuerzo hermenéutico, justamente porque el sentido inmediato y verbal resulta incomprensible. Y esto me llevó a analizar la hermenéutica desde un proceso teórico práctico, como una capacidad natural del ser humano, entendiendo estas relaciones de la siguiente manera. Se podría abordar algo concreto de la realidad de nuestra experiencia en el mundo, esto en cuanto a lo teórico. Para el momento de hacer una interpretación se crea una nueva realidad gracias a la práctica. De alguna manera el sentido práctico rebasa lo teórico. Finalmente, la hermenéutica no es un método científico como tal, sino que es una filosofía. No es solo una manera técnica para el estudio de la historia de la literatura y en general de la ciencia del espíritu, sino un método alejado de la arbitrariedad interpretativa y de la reducción naturalista que permite fundamentar la validez universal de la interpretación histórica. Cuando hablamos de ciencias del espíritu, pues hablamos de las ciencias humanas, ya que al inicio estas tradiciones hermenéuticas de la interpretación eran utilizadas por aquellas disciplinas dedicadas fundamentalmente a los textos jurídicos y religiosos. Fue más tarde que este arte se incorporó en la metodología universal y suficiente para cubrir todas las disciplinas humanísticas. El autor considera que no son los juicios los que conforman al ser, sino los prejuicios, esas expresiones pasadas. No se debe tomar este término como algo negativo, ya que no todos los prejuicios deforman la realidad. Más bien esto sería como una orientación que usa el ser humano para acceder a un nuevo conocimiento o a algo que le produce extrañamiento, a eso que el hombre intenta indagar y llegar. Y es en esto donde radica la hermenéutica en la significación de los discursos. Teniendo en cuenta que la ciencia siempre asombra al ser humano con su desarrollo y avance casi que ilimitado, ya que éste sigue creciendo y mejorando de manera constante, dejo la siguiente interrogante. ¿Cómo se relaciona la hermenéutica con la ciencia moderna si ésta demanda excluir cualquier prejuicio, ya que la ciencia moderna de alguna manera se encuentra sólidamente constituida?